Hola, mi nombre es Ileana y les voy a hablar sobre los conceptos que más relevantes que hemos visto en clase conforme a los temas de la semana de la 8 a la 11. La semana 8 corresponde a las ideas del Renacimiento y la reforma del gobierno conciliar. En la Europa medieval, pues poco a poco comienza a surgir nuevas ideas y surge un movimiento que cuestiona la visión de la vida y el conocimiento, que es el Renacimiento. Entonces, esos pensadores querían recuperar las enseñanzas clásicas y centrarse en el individuo. Comenzaron a observar el mundo de manera empírica, estudiando la naturaleza, el cuerpo humano y otras cuestiones que se evitaban, como la posición de la Tierra en el universo. En busca de expresar estas visiones surgen figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Ahora, el movimiento conciliar proponía un cambio en la estructura del gobierno del poder de la Iglesia, limitaban el poder papal con reuniones entre obispos que tuvieran una autoridad final por encima del papa. Y pues esto con la finalidad de mejorar la administración eclesiástica y hacer la iglesia más transparente y eficiente. La semana 9 es conforme a la reforma y la contrarreforma. La reforma pues fueron estas ideas que tenía Martín Lutero para criticar y separar la iglesia, para convertirla en una evolución, quería que evolucionara. Este, los plasmó en sus 95 tesis. Aquí hablaba más como cómo transformar esto y así surgen las rebeliones. En esas rebeliones participaban los monarcas protestantes que aprovecharon para no perder como que su popularidad, por así decirlo, y financiaron a Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta, para que la primera impresión que fuera masivamente impresa fuera la Biblia. Así las personas no tenían que ir a la iglesia y podían aprender de la religión desde casa, de la religión. Entonces la iglesia pues competía muchísimo con otros territorios porque tenía muchos territorios, con otros gobiernos, perdón. Y por parte de los campesinos pues tenían esta obediencia pasiva porque era más que someterse a la autoridad del gobernante porque ellos así lo querían. Entonces básicamente era su poder para darle gusto a Dios. Ahora, Juan Calvino rechazaba la idea de que el individuo tuviera como que esta libertad, libre albedrío, porque su destino estaba destinado ya por Dios, su destino ya estaba escrito, ya estaba programado. Entonces él decía que la gracia de Dios era tan grande que él podía perdonar y salvar a pesar de todos los pensamientos o cosas que tuvieras. Y tenía una frase que era que los malos son malos porque Dios quiere que lo sean y los buenos son buenos porque así Dios quiere que lo sean. Ahora, la contrarreforma pues era la propuesta para detener esta expansión de las rebeliones entre 1545 y 1700. Aquí surge el concilio de Trento, que es que cada tiempo se hacían concilios donde se reunían a jefes como para deliberar cómo debería ser la iglesia. Aquí se crean algunos, o mantienen algunas ideas que tenían, que era como mantener las doctrinas iguales, que se reformara el clero, que se cambiaba la liturgia y se defendía la veneración de los santos e indulgencias. Aquí surgió un órgano que es para sancionar o castigar a los no creyentes, que es la Santa Inquisición. Ahora, la semana 10 hablamos de Maquiavelo. Pues Nicolás Maquiavelo fue un pensador y analista político muy influyente en esa época y en el campo de política criticaba factores tanto sociales, políticos, religiosos, marcados por un realismo muy crudo en sus épocas para aquella época. Maquiavelo vivió conflictos diferentes, que fue en la cuestión del Estado-Nación, que fue las luchas que tenían por grandes potencias estados como España y Francia, y pues la lucha que tenían en Francia que era contra los Medici, a quienes criticaba, pero aún así buscaba su apoyo. Entonces, como los criticaba, fue exiliado y en ese tiempo pues plasmó sus ideas conforme para, para explicar cómo debería gobernar, cómo debería ser gobernado un estado. Esta principalmente pues fue en el Príncipe. Entonces aquí pues me decía cómo mantener el poder, qué hacer con él, que eran muy diferentes a los valores morales y religiosos que tenían en aquella época. Entonces, ellos caracterizaban a un buen líder político con valores
como la manipulación, la tenacidad, la astucia, la capacidad para gobernar adecuadamente. Entonces, ahora hablemos de la semana 11, que es la liturgia, la teoría del derecho divino y la teoría de la soberanía popular. Jane Boyne, en su libro Los 6 libros de la República, desarrolló el concepto de la soberanía como el poder supremo del Estado. Él decía que la soberanía no puede ser controlada ni compartida por otras personas, o sea, tiene que ser solamente de una persona e institución, de manera pues perpetua para así garantizar la estabilidad del Estado. Entonces, el soberano o la institución que gobierna no debería estar sujeta a ninguna autoridad, pero aún así su poder debía ser, tener límites, que eran como que las leyes divinas y naturales que no podía violar. Bodin él decía que la mejor forma de gobernar era la monarquía. Entonces, ahora, por otro lado, la teoría del derecho divino consiste en que la autoridad de un rey para gobernar provenía de una voluntad de Dios sobre los derechos divinos de la conciencia y la razón. Los derechos divinos de la conciencia es que cada persona tiene una voz interna, moral interna, que gracias a que Dios le otorgaba para tener la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y así actuar pues según su conciencia, su fe y moral. Así pues ni el Estado ni la Iglesia podrían forzarlos a hacer algo en contra de lo que ellos consideraban correcto. Y el derecho divino de la razón es que el ser humano puede y debe usar la razón para comprender el mundo, entonces y así buscar la verdad. Y estos fueron los conceptos la información que recibimos conforme a las últimas 4 semanas. Entonces fue todo.